Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. En esta ocasión voy a hablarles sobre la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Algunas cuestiones breves. Más o menos estamos 2020, aproximadamente en el 2008, 2009, más o menos, un compañero en la universidad, César Urbiola, en este canal hay algunos videos que he subido junto con él sobre una temática filosófica, política, hasta literaria. Incluso él mismo tiene con videos sobre el análisis de un par de canciones. En fin, justo este compañero me comentó pues que había un grupo como que de jóvenes en México llamados los infrarrealistas, y que este grupo, digamos que era radical, crítico, utilizaba un tipo de literatura de vanguardia panclasta, ¿no? Destructora, no tenía ningún tipo de respeto por alguna tradición específicamente. Este grupo era de jóvenes como que medio subterráneos, punks, o un grupo de escritores que trataban de andar por los barrios bajos del DF, de México, que escribían mucho, leían mucho, criticaban mucho, de que iban a recitales de poesía en México, en los años 70 aproximadamente, con el fin de alterar los recitales, de generar ruptura, disputas. Era de un grupo de gente pues belicosa, rupturista, media anarquista, crítica, radical en muchos sentidos, a nivel de práctica en vida también, como que trataban de vivir fuera de la ley, cosas por el estilo, ¿no? Este amigo me habló de dos personajes, de dos representantes que fundaron justamente este movimiento infrarrealista, de Mario Santiago Papasquiaro y de Roberto Bolaño. Me dijo, lo que me contó por ejemplo fue de que Mario Santiago Papasquiaro era poeta, o sea, en realidad era un grupo de poetas, este grupo infrarrealista. Claro que también dentro había gente que hacía narrativa, ¿no? Pero más o menos fue lo que me mencionó. Pero lo que me pareció, me llamó mucho la atención, era que Mario Santiago Papasquiaro era uno de ellos, uno de los fundadores. Era tan radical en su accionar que no respetaba, por ejemplo, las señales de tránsito y no le interesaba caminar a pesar de que haya una luz roja, una señal que indique que no pase, ¿no? Y producto de eso lo atropellaron, lo dejaron pues con una pierna creo que fracturada, y por producto de eso cojeaba, andaba con un bastón, y hasta que nuevamente continuó lo mismo, empeñoso, terco, y otro carro lo atropelló, pues, ¿no? Y falleció. Y que este tío leía incluso mientras se bañaba, que era un lector empedernido y demás. Luego me habló de Roberto Bolaño, que era como que el líder de este grupo, digamos, el que dirigía, ¿no? de una u otra manera la organización de jóvenes mexicanos, como les digo, y que él pues tenía una postura media anarquista, libertaria y cosas por el estilo. Yo realmente fue lo que recuerdo, ¿no? Pero a raíz de ello fue que me dio el interés por conocer muchísimo más a profundidad toda la producción, y me di por ejemplo con la sorpresa de que este grupo de los infrarrealistas mexicanos tenían como que una admiración y respeto principalmente por el trabajo que estaba realizando aquí en el Perú el grupo literario también Hora Cero, que ya se hablará posteriormente de eso en algún video. Bueno, el tema está de que a raíz de busqué textos de Roberto Bolaño, me di cuenta pues que Roberto Bolaño en realidad era un escritor que en vida incluso ganó algunos premios importantes, como por ejemplo el premio Rómulo Gallego, ¿no? que es un premio importante de la lengua española. Que este escritor fue prolífico, ¿no? O sea, ha tenido una cantidad considerable de novelas publicadas, de cuentos también, y por ahí comencé a buscar información. Incluso pude ver videos que están voy a ver si dejo el link, el enlace de los videos que está en YouTube, de entrevistas. Las entrevistas de Roberto Bolaño me parecen muy importantes. Tiene una
una gran capacidad intelectual, conoce bastante literatura, es un estudioso de la literatura, a pesar de que no tuvo una carrera profesional académica establecida, ¿no? Sino fue más bien autodidacta. Roberto Bolaño nació en el año 53, era chileno, nació en Chile, luego viajó a México, en México se desarrolló sus habilidades literarias, luego regresó a Chile en la época de los 70 para participar activamente en el movimiento socialista que en esa época estaba liderado por el presidente Salvador Allende. Justo hubo el golpe de Estado por Pinochet y él tuvo que nuevamente salir de Chile y hubo todo un periplo, ¿no? Un viaje que lo hizo por diferentes países de Latinoamérica y Europa. Incluso creo que regresó a México, pero nuevamente salió para Europa, estuvo incluso en países africanos y cosas por el estilo, tratando de buscarse la vida, ¿no? De vivir para poder escribir, en el sentido de que para él el hecho de vivir diferentes tipos de aventuras, de ser consecuente con sus ideales, de leer, conocer, de trabajar de todo, él mismo lo dice en una de sus entrevistas, enfrentarse a todo, estar en la situación más crítica, incluso el punto del suicidio. Entonces a él le permitió poder escribir mucho más, ¿no? Con conocimiento de causa, como se diría, ¿no? O sea, él sabe lo que escribe, sabe lo que habla y demás. Bueno, leí algunas novelas como Amuleto, como Estrella Distante, Llamadas Telefónicas, que es un libro de cuentos, pero digamos que la crítica literaria, tanto oficial como alternativa, asumen que este libro es su obra cumbre, su obra principal de Bolaño, publicada en el año 1998. Él murió en el 2003, a los 50 años, así que, digamos, no ha podido pues gozar de todo el éxito, de reconocimiento y valoración que actualmente tiene. Digamos que en vida también, pero no con la trascendencia y extensión que lo tiene ahora. Son 7 minutos y hasta ahora no he llegado al punto. Imagino que algunos que están viendo dirán, oye, ¿en qué momento vas a hablar, no? Bueno, voy a ser breve. De hecho, tienen que leer la novela, lo principal es eso. Y a partir de aquí les digo que probablemente lo que vaya a mencionar sea un spoiler, como se le llama ahora, ¿no? Entonces, de preferencia, si ustedes quieren conocer la novela y no quieren saber cuál es el final o el epílogo, pero les voy diciendo que no tiene un epílogo, un final concreto, mejor no continúen viendo, por lo menos no hasta el último, ¿no? Sino las partes que ustedes creen que es lo básico. Bueno, a ver, la novela está dividida en 3 capítulos. El primer capítulo se llama Mexicanos perdidos en México. El segundo capítulo se llama Los detectives salvajes. Y el último capítulo, el tercero, se llama Los desiertos de Sonora. Cuando he conversado sobre este libro con muchos compañeros, colegas, ¿no?, que les interesa la obra de Roberto Bolaño, me he topado con la sorpresa que me dicen que el texto trata de 2 poetas jóvenes que se dedican a buscar a una poeta llamada Cesárea Tinajero, que está perdida en México. Entonces me dicen, ¿no? Los detectives salvajes trata de 2 personajes que son 2 poetas, Arturo Velano y Ulises Lima. Estos 2 personajes recorren México y recorren varios países de Europa, incluso de África, para encontrar a Cesárea Tinajero. Ya, eso es falso. Lo primero, eso es completamente falso. Los compañeros, y disculpen si acá, bueno, no voy a decir nombres, ¿no?, pero los que me han dicho eso es que no han leído la obra. Han leído el argumento, probablemente han leído algunas partes de la novela, pero no han leído en sí la obra completa. Número 1, esta novela, si ustedes desean, la pueden leer todo el capítulo 1, que se llama Mexicanos perdidos en México, que digamos tiene unas 100 páginas. Luego pueden olvidarse el segundo capítulo, la segunda parte. El segundo capítulo tiene
aproximadamente 400 páginas y luego pueden leer o sea, pueden pasar del capítulo 1 al capítulo 3 y eso es una historia. Ya, eso es lo interesante de Bolaño. En esta obra, y justamente el capítulo 1 y el capítulo 3, el capítulo 1 termina y reinicia en el capítulo 3. Entre el capítulo 1 y el capítulo 3, ahí sí se podría decir que trata de un grupo de jóvenes que, dentro de las cosas que hacen, una de ellas es buscar a esta poeta mexicana Cesárea Tinajero. Pero toda la gran cantidad de texto, el capítulo 2, que se llama Los Detectives Salvajes, habla de cualquier cosa menos de la búsqueda de Cesárea Tinajero. A ver, hay algunas cuestiones básicas, creo que para entenderlo bien. El capítulo número 1 y el capítulo número 3 están narrados por un personaje que en la obra se llama Juan García Madero. Juan García Madero es un joven de aproximadamente 17 años, un adolescente prácticamente, que va a narrar lo que le pasa a él día por día. O sea, si uno ve, hasta la fecha, 2 de noviembre, 3 de noviembre, sigue transcurriendo el tiempo, 4, 5, comienza la novela en el año 1975, el 2 de noviembre del 75, y el capítulo 3 continúa hasta el año 96, hasta febrero del 96. O sea, va desde el capítulo 1 de 1975, noviembre, y termina en febrero del 76. O sea, lo pueden leer como si fuera una sola historia. ¿Ya? ¿Y de qué trata esta historia, que es capítulo 1 y capítulo 3? Estoy dejando de lado el capítulo 2. ¿Ya? De lo que trata es de un grupo de jóvenes escritores llamados los real visceralistas en la obra, que obviamente pues es una referencia a los infrarrealistas, ¿no? Y dentro de este grupo este grupo literario, este colectivo de jóvenes, que eran radicales, que brindaban, tomaban, no tenían un respeto por las normas, rechazaban el academicismo, pero leían muchísimo, estaban en contra de autores como Octavio Paz, digamos, de la vaca sagrada, ¿no? De los grandes literatos considerados por la crítica oficial. Estos jóvenes rechazaban todo ello y trataban de buscar un tipo de arte poético que trascienda las letras, o sea, que no solamente sea un tema de escribir y mostrar, sino de vivir al borde de la ley incluso. Entonces, los líderes de este grupo de los real visceralistas son Ulises Lima, que es el arteleo de Mario Santiago Papasquiaro, y está Velano, que es el alter ego de Bolaño. Ya, bueno, en fin, es prácticamente una narración de lo que Roberto Bolaño vivió en carne propia en México. Y probablemente todo tiene pues bastantes datos de su vida tal cual, ¿no? Eso uno lo puede ver en las entrevistas o en las biografías que se ha escrito al respecto. Ya, el tema es, ¿de qué trata? El capítulo 1 y capítulo 3 ya, trata de estos jóvenes que tienen una diversidad de problemáticas, tanto económicas, sociales, existenciales, culturales, artísticas, sexuales y demás. Y dentro de esto hay una jovencita llamada Lupe, y esta jovencita era prostituida. Y su proxeneta, la persona que la prostituía, que era digamos un maleante, pues, ¿no? De mexicano, joven también, como ella, porque la chica era creo que adolescente, ella no quiere que la prostituyan. Entonces ella logra zafarse del asunto con ayuda de los real visceralistas o amigos incluso de los real visceralistas. Y una vez que ella se logra escapar de su proxeneta, el proxeneta toma todas las medidas, porque ya saben, pues no va a dejar que una chica se vaya así nomás, porque cómo quedaría su reputación. Entonces él busca, como sea, que ella retorne con el grupo de chicas que prostituía.
Entonces lo que hacen estos reales y realistas es escaparse con ellos. Y se van al los desiertos mexicanos, ¿no? Casi frontera con Estados Unidos. Entonces se van para allá. En ese camino termina la primera parte. La primera. Ahora, a la tercera, obviando la segunda, en la tercera parte continúan la historia de lo que sucede. Y en ese trayecto, los reales y realistas, Ulises Lima, que es uno de los que se va con la chica Lupe, Velano también que se va, y justamente el que cuenta la historia, ¿no? Porque cuenta la historia es García Madero, como les digo, van en búsqueda de una poeta mexicana llamada Cesárea Tinajero, que ella había sido la primera en hablar del real visceralismo. Y la van y la buscan y preguntan por ella, y la logran encontrar. Spoiler, adelántalo. Sí, la logran encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que la encuentran, justo ellos encuentran en los desiertos de México a Cesárea Tinajero, y ¿qué pasa? Que justo cuando la encuentran, en ese momento también aparece el proxeneta, junto con un amigo del proxeneta que era policía, ¿no? Los policías metidos en casos de corrupción, para variar. ¿Qué sucede ahí? Hay un enfrentamiento y mueren por un tiroteo. ¿Quiénes mueren? Cesárea Tinajero, que fue la poeta que ellos fueron a buscar. Muere el proxeneta y muere el policía amigo del proxeneta. Ahora, ¿qué queda? Queda que a partir de ahí, por ese problema que han tenido, es que Ulises Lima y Arturo Velano se van y se escapan de México. No solamente por ese problema, sino también porque ellos querían experimentar, que era vivir al borde del camino establecido. Y se van por diferentes lugares. Ahora, ¿en qué consiste el capítulo número 2? El capítulo número 2 es la historia de lo que les sucede a ellos dos después. ¿Por qué detectives salvajes? Aparte de que ellos dos estaban buscando a Cesárea Tinajero, por eso, como les digo, están en el capítulo 1 y principalmente están en el capítulo 3 en realidad. En el capítulo 2, que son como 400 páginas, porque la obra tiene más de 600 páginas, en el capítulo 2 lo que hay es testimonios de personas que conocieron a Ulises Lima y a Arturo Velano. Entonces, por ejemplo, acá dice lo siguiente. A ver. Lo ven en negrito. Ya, en negrito, ¿qué dice? Luis Sebastián Rosado comienza a explicar la vez que lo vio a Arturo Velano. Por ejemplo, luego Manuel Maples. Es como que todo el capítulo 2 son netamente relatos de personas que en su vida conocieron o a Arturo Velano o a Ulises Lima, o a los dos a la vez. Y cada persona que han sido amigos, enemigos, amores, desamores, va contando cómo lo conocieron, en qué circunstancias y lo que vivieron con ellos. Es como si nosotros, porque eso es lo que ha querido hacer Roberto Bolaño desde mi punto de vista, ha querido involucrarnos en su producción literaria. Es como si nosotros quisiéramos saber qué pasó con ellos y fuéramos a preguntarle a un editor de una revista, y el editor de la revista se sienta y nos cuenta con su propio lenguaje, con su idiolecto, con su jerga, con un trago sin trago, desde su perspectiva. Entonces vas a ver como hay una gran cantidad de personas que van a hablar sobre ellos, entonces vamos a ver una gran cantidad de formas de cómo los han visto o cómo los han percibido, la perspectiva de lo que son para las personas Arturo Velano y Ulises Lima. Eso es todo el segundo capítulo, que va desde el año 76 hasta el año 96. 20 años. O sea, si tú vas leyendo, comienza cuando hay personas que dicen que lo han visto en el año 76, 77, 80, 85, 87, 88, y te cuentan toda la historia de ellos. Ahora, digamos que lo profundo, lo importante, lo más relevante de la obra no es la historia en sí. O sea, no hay una historia como que te comienzan a contar de un grupo de personas, sucede un problema y cómo termina. Eso es un segundo plano. Lo interesante es todo el argumento de los demás, porque es como que hay una persona que te hable sobre un poeta que lo conoció a los 20 años desde un punto de vista, luego hay una persona que lo conoció a los 25 años desde otro punto de vista, de otra ciudad, inclusive de otra nacionalidad y en otro país, y
tú vas nutriéndote de todo y tú mismo vas armando desde tu punto de vista cómo ha sido la vida tanto de Ulises Lima como de Arturo Belano, desde el año 76 hasta el año 96. Por eso les decía, si uno saca el capítulo 2, se puede leer el capítulo 1 y 3 como si fuera una sola historia. Y el capítulo 2 es como que una historia aparte. Eso es genial. Yo no había leído un tipo de novela que tenga esa característica en formato, en estructura, y netamente pues leyendo o escuchando y viendo algunas entrevistas de Roberto Bolaño, es justamente lo que él ha querido siempre, involucrar al lector, que no solamente te cuenten algo de manera pasiva, sino que a la vez también tú te involucres, te rompas la cabeza, pienses, seas como que alguien que está apoyando lo que se está haciendo. Ya, eso es lo genial. Entonces, obviamente, recomiendo la obra. El lenguaje se puede entender, no hay muchos cultismos o palabras complicadas o rebuscadas. Es obviamente una obra bien extensa. A los que les fascina el tema literario, de los grupos artísticos, los grupos contraculturales, los que tienen interés por la política, los que tienen interés por los problemas socioculturales y sociopolíticos y socioeconómicos de América Latina, de la guerrilla, de la izquierda, de la derecha, el autoritarismo, el tema de la juventud de los años 60, 70, 80, pueden leerlo y les va a fascinar. Les va a fascinar completamente. Para los que no tienen mucho interés en esa temática y más bien esperan encontrar una obra pues que les cuente una historia, que tenga como que un problema y luego se resuelva de manera digamos impactante, no es una obra para ustedes, creo yo. Igual también la pueden leer, pues, ¿no? O sea, no se pierde nada. Es más, se va a ganar mucho. Hay bastantes referencias literarias. Es como que Roberto Bolaño hubiera leído en cantidad todo lo que es la historia de la literatura universal y obviamente latinoamericana. Entonces, bueno, se las recomiendo. El título es Detectives Salvajes y dentro de la obra hay una frase que yo lo he utilizado en uno de mis poemarios como epígrafe. Es la siguiente: hay momentos para recitar poesía y hay momentos para boxear. Digamos que los Detectives Salvajes han hecho eso, ¿no? Y creo que en la vida misma no debería ser eso, ¿no? Hay momentos para estar muy sensibles y momentos también para reaccionar ante cualquier tipo de abuso que pueda haber ante nosotros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por visualizar el video. Si les ha parecido interesante, importante, igual compartan el video y suscríbanse. Es la primera vez que digo algo así. Pero bueno, estamos empezando este año 2020 con todas las ganas de seguir avanzando. Y nuevamente perdonarán lo rudimentario que es grabar con la cámara de la computadora. Gracias.